Saluden a papá fue la orden que el general Alfredo Obando Candia transmitió por radio a Valle Grande, Bolivia. Pocas horas más tarde, el Che Guevara era asesinado en una escuela de La Higuera. Papá lo llamaban en clave los militares bolivianos. Saludarlo significaba darle muerte. El Che había ido a Bolivia para extender la revolución cubana. Las investigaciones posteriores dieron cuenta de que alguien lo traicionó. ¿Quién fue el delator del Che? Ernesto Guevara nació en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928. Hijo de Ernesto Guevara Lynch, un empresario poco próspero, y Celia de la Serna, se crió en Altagracia, Córdoba. Estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires. En 1950 y 1953 viajó por Latinoamérica. El contacto con la pobreza de campesinos y obreros fomentó sus ideales comunistas. En 1955, Guevara conoció a Fidel Castro en México. Guevara había llegado allí, escapando de Guatemala, donde el presidente Jacobo Arbenz había sido derrocado. Fidel Castro había viajado a México para preparar un plan de resistencia contra Fulgencio Batista, quien había asumido el poder de Cuba mediante un golpe de Estado. El plan tentó a Guevara. En el entrenamiento como guerrillero, sus compañeros lo apodaron Che, por la costumbre de los argentinos de llamarse mutuamente de esa forma. En 1959, el Che encabezó la columna que tomó la ciudad de Santa Clara, uno de los bastiones de la resistencia que precipitó el derrumbe del ejército y la huida de Batista de Cuba. El Che formó parte del gobierno revolucionario como director del Instituto Nacional de Reforma Agraria, ministro de Economía, director del Banco Nacional de Cuba y ministro de Industria. Pero el objetivo del Che era alcanzar la revolución continental. En 1962, puso en marcha un plan para reclutar aspirantes a guerrilleros. También apoyó con hombres y materiales a las revoluciones armadas que intentaban Perú, Nicaragua, Venezuela y Guatemala. China y la Unión Soviética mantenían serias diferencias ideológicas y presionaban a los partidos de izquierda latinoamericanos para que se definieran hacia uno u otro lado. La Unión Soviética propulsaba la coexistencia pacífica entre países, mientras que el gobierno chino alentaba los movimientos populares y la lucha guerrillera. Aquí de puño y letra. Fidel Castro se alineaba detrás de la Unión Soviética. Esto chocaba con las ideas del Che, que quería extender la revolución socialista mediante la lucha armada. En 1964, Guevara abandonó su labor pública en Cuba para volver a la vida de guerrillero.
país elegido fue Bolivia. Su posición geográfica era el punto estratégico para irradiar la revolución a los países vecinos: Perú, Brasil, Chile y Argentina. Desde 1962, el Che mantenía contactos con guerrilleros bolivianos. Querían instalar el foco guerrillero en el sudeste de Bolivia, una extensión de 1.500 hectáreas de selva en una de las zonas más atrasadas del país. La primera base guerrillera estuvo en el cañón de Ñancahuazú, un monte de selvas vírgenes con varios ríos. Armaron escondites para municiones y víveres y construyeron fortificaciones. Una vez armados, los guerrilleros se enfilarían hacia el norte, dominarían la zona de Samaipata y Valle Grande y amenazarían a las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz. Allí instalarían la segunda base para empezar, en septiembre de 1967, la lucha armada. Se abrirían en grupos pequeños para desconcertar al ejército boliviano y se irían replegando hacia el punto de partida, Ñancahuazú. Así, a fines de 1967, llegarían a Perú y a fines de 1969, a la Argentina. El 3 de noviembre de 1966, el Che llegó a La Paz bajo la identidad de Adolfo Mena González, un empresario uruguayo enviado por la Organización de Estados Americanos. El 6 de noviembre ya estaba en la selva boliviana, en el cañón de Ñancahuazú. Su seudónimo pasó a ser Ramón. Los guerrilleros Moisés Guevara y Simón Willy Cuba se ocuparon de reclutar a un grupo de combatientes bolivianos y peruanos. En diciembre llegó un contingente de guerrilleros cubanos. En total, eran 24 hombres. El 27 de diciembre de 1966, llegó al campamento Mario Monge, secretario general del Partido Comunista Boliviano. Monge pretendía ayudar al Che a pasar por Bolivia para iniciar la lucha guerrillera en Argentina. Cuando se enteró de que el plan era iniciar la lucha en Bolivia, Monge retiró el apoyo material y táctico. El Partido Comunista respondía a la consigna soviética de no comprometerse en los movimientos guerrilleros. El Che iniciaba el año nuevo, 1967, prácticamente solo. En pocos meses, las condiciones de vida en la selva desmoralizaron y agotaron físicamente a los guerrilleros. Algunos desertaron. El ejército boliviano los capturó y así se enteraron de la presencia de cubanos en la zona, respondiendo a un tal comandante Ramón. El ejército boliviano llegaría al campamento de un momento a otro. El Che necesitaba llegar lo antes posible a Valle Grande e iniciar la lucha. El 20 de marzo de 1967, Regis Debré y Ciro Bustos se unieron al grupo guerrillero en Ñancahuazú. Regis Debré era un filósofo francés de 27 años, conocido por su amistad con Fidel Castro y por haber escrito un manual sobre la lucha armada. Había llegado a Bolivia con la misión de reclutar al dirigente minero Moisés Guevara y su gente y explorar la zona de Alto Beni, posible base para la guerrilla. Ciro Bustos era un pintor argentino que reclutaba gente por instrucciones del Che. El Che lo había mandado a buscar a Buenos Aires para poner en marcha el movimiento guerrillero en Argentina. Debré, alias Danton, quería combatir, pero el Che pensaba que sería más útil como promotor de la causa de la revolución que como guerrillero. Le pidió que regresara a Europa e hiciera propaganda del movimiento. Antes, debía llevar noticias de la situación a Cuba.
A Bustos, alias Carlos, el Che le encomendó que enviara hombres desde Argentina para entrenarlos. Mi objetivo estratégico es la toma del poder político en la Argentina. Para eso quiero formar un grupo de argentinos, preparar un par de columnas, templarlas aquí en la guerra durante 1 año o 2 y después mandarlas. La prioridad era sacar a Debré y a Bustos del campamento. Debía encontrar un momento y un lugar propicio para hacerlo. La llegada del ejército boliviano era inminente. El 23 de marzo de 1967 se produjo el primer choque frontal entre el ejército boliviano y los guerrilleros del Che. Los rebeldes habían montado varias emboscadas y lograron abatir a una unidad militar. Mataron 7 soldados y tomaron 21 prisioneros. El triunfo no alegró al Che. Era claro que en Ñancahuazú no podrían resistir. Ahora debemos tener un frente móvil. Perderemos los bastiones, los centros de aprovisionamiento y los lazos de comunicación. Hay que huir hacia el norte. El 27 de marzo, el gobierno boliviano decretó el estado de emergencia en todo el sudoeste y declaró ilegal al Partido Comunista. El estallido de la lucha armada fue ampliamente difundido por la prensa. Hablaba de la invasión de extranjeros rojos. Apenas dejaron Ñancahuazú, el ejército boliviano llegó al campamento. El Che se enteró, por los informes de prensa, que habían encontrado una foto suya, pero no habían descubierto su verdadera identidad. Iban sin provisiones y tenían el transmisor descompuesto. Habían perdido contacto con Cuba. En abril de 1967, el Che redactó un mensaje cifrado para Fidel Castro que le enviaría por medio de Debré. A Bustos le pidió que Castro enviara hombres para aliviar la presión sobre su grupo. También necesitaba una radio nueva, pero el Che seguía sin poder sacar a Debré y Bustos del frente. El ejército los iba encerrando con 2 divisiones. El 20 de abril, Bustos y Debré se hicieron pasar por periodistas en la aldea de Muyupampa, pero no lograron engañar a los soldados y fueron capturados. Con ellos, el Che perdía toda posibilidad de contacto con el exterior. El 8 de octubre, el Che fue capturado en la quebrada del Yuro, cerca de una aldea llamada La Higuera, por una compañía de Rangers bolivianos conducida por el capitán del ejército Gary Prado. Al día siguiente, moría en una pequeña escuela bajo las balas del sargento Mario Terán. Las manos del Che fueron amputadas para que sus huellas dactilares confirmaran su identidad. Al cuerpo lo enterraron en un lugar desconocido. Ciro Bustos y Regis Debré
fueron liberados en 1970. El nuevo presidente de Bolivia, el general Juan José Torres, les dio la amnistía. Debré trascendió en los círculos intelectuales europeos. En los 80, fue asesor sobre asuntos latinoamericanos del presidente francés François Mitterrand. Bustos viajó a Chile bajo la presidencia del socialista Salvador Allende. En 1973, huyó de la dictadura de Augusto Pinochet. Finalmente, se radicó en Suecia. En julio de 1997, encontraron el cuerpo del Che y el de otros 6 cadáveres debajo de una pista aérea de Valle Grande. Los restos fueron enviados a Cuba. Hasta ese momento, seguía sin develarse quiénes fueron los culpables de la caída del Che. Las dudas apuntan a Debré y Bustos. Alguno de los dos reveló que era el Che quien se escondía bajo el nombre de Ramón y estaba al mando de la lucha armada. Debré contaba con la amistad personal de Fidel Castro. Integraba la red de inteligencia cubana y respondía directamente a Ulises Estrada y Juan Carretero Ariel, quienes manejaban los proyectos guerrilleros de Cuba. Empezó a participar de la planificación de la misión del Che a Bolivia en 1961, cuando llegó a La Habana como estudiante de filosofía. Bustos había demostrado su fidelidad a la causa y al Che. Desde 1966, trabajaba en la formación de una red argentina de apoyo a la expedición del Che en Bolivia. Bustos y Debré fueron detenidos en la cárcel de Camiri y condenados en noviembre de ese año a 30 años de prisión. Pero el misterio sobre el delator del Che siguió sin resolverse. Según Bustos, desde su captura el 20 de abril de 1967 hasta mediados de mayo, intentó que creyeran que era Carlos Alberto Frutos, nombre con el que figuraba en su pasaporte. Mantuvo esa versión hasta que le tomaron las huellas digitales y comprobaron que esa identidad era falsa. Para probar que era pintor, le hicieron dibujar rostros de guerrilleros. Bustos dibujó al Che y a otros compañeros que ya habían sido vistos por los oficiales. Según Bustos, la presencia del Che en Bolivia ya había sido confirmada por Debré. Regis Debré dice que habló después de haber sido confrontado con pruebas que procedían de Bustos. Elizabeth Burgos, ex esposa de Debré, asegura que la presencia del Che en Bolivia fue confirmada a los militares por 2 desertores bolivianos y que Bustos estableció los planes que permitieron al ejército descubrir dónde se encontraban documentos cruciales. A más de 30 años de su muerte, el misterio de la delación del Che empezó a develarse. El general Gary Prado, quien capturó al Che, exculpó a Bustos. Para nosotros nunca fue importante saber quién fue el que largó primero. Pero entre los militares, todo el mundo sabe que fue Debré. Lo mismo asegura Félix Rodríguez, agente enviado por la CIA a cazar al Che.
Para nosotros, el personaje interesante era Debré. Su presencia probaba que el Che estaba en Bolivia. Debré era un hombre ya conocido y sabíamos que era uno de los hombres de Castro. Estados Unidos tuvo injerencia directa en la captura del Che. Apenas confirmado su paradero, los Boinas Verdes, grupo de fuerzas especiales norteamericanas, viajaron a Bolivia para crear un batallón Ranger de contrainsurgencia. Uno de los agentes encargados de encontrar al Che fue Félix Rodríguez, un paramilitar cubano norteamericano que participaba de un grupo anticastrista desde los comienzos de la revolución. Rodríguez leyó las confesiones de Debré y Bustos. Iba acompañado de otro agente llamado Eduardo González. Durante 30 años, el silencio de Bustos contribuyó a perpetuar la versión de su culpabilidad. Se supone que necesitaba pasar desapercibido para resguardar más de 100 nombres que conformaban la red de apoyo a la guerrilla en Bolivia que él había creado en Argentina. Debré aumentó su popularidad con la detención. Intelectuales de todo el mundo reclamaron su libertad. Aún hoy, asegura que no dijo nada que el ejército boliviano no supiera. Pero un informe confidencial de la Cancillería británica, desclasificado en 2001 en Londres, sostiene que Debré guarda en su memoria el haber hablado de sus amigos a sus enemigos durante el interrogatorio. Las relaciones de los padres de Regis Debré con el poder del Estado y de la Iglesia Católica actuaron desde que se conoció la detención de su hijo. La familia Debré conoce bien qué timbres tocar en el gobierno, dice el informe. Lograron que la embajada francesa en La Paz interviniera a favor de Debré. El Vaticano fue persuadido de presionar discretamente a favor de un juicio al menos razonable, y hasta el general de Gaulle se vio en la necesidad de enviar un mensaje personal al presidente Barrientos. En una carta escrita durante su cautiverio, Debré le cuestiona a un abogado que hubiera hecho público un acuerdo que él tenía con el ejército boliviano de no difundir periodísticamente la presencia del Che en Bolivia. Tal vez la trampa estaba tendida desde antes de que los dos fueran interrogados.